¿Cómo están? Un gusto saludarlos en esta nueva entrega de Entrevistas CNN. Hoy queremos abordar un tema muy preocupante, pero que refleja una realidad que se vive en nuestro país. Estamos hablando de las viviendas y cómo en nuestro territorio se registran más de 1.000 campamentos a nivel nacional, con un total aproximadamente de 70.000 familias que habitan en esos sectores. ¿Por qué se produce esto? Pero ¿cuáles también son las soluciones que debemos entregarles como sociedad a estas familias? Hoy vamos a hablar sobre esto junto a Mayari Castillo, quien es investigadora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor. Mayari, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Lo decía yo al inicio de esta entrevista, es un tema muy preocupante. ¿Cuál es el diagnóstico que primero que todo nos puedes entregar para hacernos una idea del contexto que se vive sobre esta realidad en Chile? Sí, bueno, lo que estamos viendo, recientemente se entregó el Catastro Nacional de Campamentos del 2022 de parte del programa de asentamientos precarios de MIMBU, y pudimos constatar que la tendencia que habíamos visto en los anteriores informes sobre vivienda informal se ha ido acrecentando en el tiempo, es decir, la tendencia a un aumento de los asentamientos informales, tanto en la capital como en otras capitales regionales, que en primer lugar Valparaíso, en la región metropolitana y en Biobío, donde podemos ver un aumento de estos campamentos en relación al 2019 y también al 2021, que son los datos que tenemos. Eso es bastante preocupante hasta ahora, porque lo que estamos observando es que en lugar de que nuestras políticas públicas orientadas a la reducción de este tipo de asentamientos, en lugar de estar teniendo efectos positivos, estamos viendo un incremento de este tipo de formas de habitar la ciudad. Es una situación compleja y que responde a diversos factores. Ya vamos a ir conversando sobre aquello, pero me gustaría que nos puedas entregar también el desglose de esta lectura de los 1.000 campamentos. ¿Quiénes integran finalmente estos entornos habitacionales? Claro, el 50% de estos campamentos están ubicados en las regiones de Valparaíso, como decía, la región metropolitana y la región de Biobío. Y es bien notable también el hecho de que Valparaíso, que es una de las regiones que ya en los anteriores informes nosotros podíamos ver que tenían una gran cantidad de campamentos, lideraban la lista de campamentos, también lideran hoy la lista de la aparición de nuevos asentamientos, es decir, es la región que registra 71 nuevos campamentos, y dentro de los cuales también cabe decir que un componente importante dentro del tema de los habitantes de los campamentos tiene que ver con la migración. El 36% de las familias que están hoy día habitando campamentos son poblaciones migrantes, y dentro de eso el 83% de ellas está ubicada en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y la región metropolitana. Esta última, que es la región en la cual se ubica la ciudad de Santiago, tiene un 31% de población migrante viviendo y habitando hoy día en campamentos. Entonces eso yo creo que es un dato súper relevante también a la hora de mirar las políticas públicas que pueden efectivamente entrar en estos espacios y realizar cambios. Sí, en ese sentido, investigadora, me gustaría preguntarle sobre un factor relevante, igual que dentro de esta lectura más del 50% de las personas que residen ahí son mujeres. ¿Por qué se llega a provocar eso? Efectivamente, uno de los elementos que estamos viendo es que ya tiene larga data también, y que tiene que ver con la feminización de la pobreza. Es decir, las mujeres son hoy día las que están siendo golpeadas por la crisis de precariedad de empleo, una informalidad importante y una falta de protección a las familias frente a la crisis que no fue atendida en su momento de manera oportuna tanto por la crisis de la pandemia, como hoy en día lo es la situación inflacionaria que tenemos, y que está mostrando que estas personas no están pudiendo sostener el costo de la vivienda y que deben de abandonar sus viviendas formales para establecerse en estos espacios informales.
Y también otro de los resultados o conclusiones que se llega de este informe investigadora tiene relación con que desde el año 2019, específicamente post-estallido social, ha habido un incremento en este tipo de condiciones a lo largo de nuestro país. ¿Está relacionado toda esta coyuntura política, socioeconómica, también el factor migratorio, como usted señalaba, en esta cantidad finalmente que refiere a los 1.000 campamentos a nivel país? O sea, los datos de aumento de los campamentos, nosotros estamos observando esta tendencia desde el 2019 en adelante. Es decir, el último informe que se entregó, que tenía datos del 2019, mostraba un aumento sumamente significativo de campamentos en ese momento, de un 73% en el caso del catastro del MIMBU. Y eso yo creo que está relacionado con una crisis sostenida en el tiempo de la vivienda, es decir, no es una cosa coyuntural, sino que es una cuestión estructural también de cómo está estructurado el mercado de la vivienda en Chile, pero también evidentemente ha sido afectado por la crisis que estuvo vinculada a las condiciones que se dieron en el marco de la pandemia. Es decir, nosotros lo que vemos es que, por lo menos en el informe del 2019-2020, el 50% de las familias que llegaban a vivir a campamentos declaraban que eran fundamentalmente por razones económicas o laborales y porque habían perdido su trabajo, porque bajaron sus ingresos o porque habían subido el precio de su arriendo. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una crisis sanitaria que se conjuga con un escenario de inestabilidad política y que va a mostrar su rostro más duro cuando observamos la precarización del empleo y una informalidad importante que finalmente son las poblaciones que terminan habitando en estos espacios. Pero sin embargo, yo creo que quería hacer la puntualidad de que en Chile tenemos estudios de que el precio de las viviendas no se condice con los sueldos desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, los estudios de la OCDE demuestran que Chile es uno de los países que tienen los peores sueldos, los empleos más precarios, y que solamente en Santiago, por ejemplo, más del 60% del ingreso de las familias va a arriendo, que contrasta con los países de la OCDE en los cuales el 40% del ingreso de las familias va a vivienda. Entonces, lo que estamos viendo aquí también es una crisis de largo plazo que tiene que ver con la relación del costo de la vida, con cómo está estructurado el mercado de la vivienda y finalmente cuál es la condición en la cual llega esta población pobre y vulnerable a enfrentar una crisis económica como la que vivimos. Absolutamente, un tema de desigualdad que tiene este tipo de consecuencias y que hemos visto durante los últimos años se han ido incrementando. Le quería preguntar por la otra vereda, en su opinión, ¿cuál es la principal política del gobierno o iniciativa que busca hacerse cargo de este problema y resolver finalmente este tema de la vivienda, que no solamente es una situación preocupante desde esta perspectiva, sino que también el acceder a una vivienda finalmente también ha sido un gran obstáculo para muchas familias en Chile? Claro, durante mucho tiempo el acceso a la vivienda estuvo marcado por el acceso a la vivienda social, que tenía una serie de restricciones que evidentemente impactan en población en condiciones de informalidad y también en condiciones de migración ilegal, que es algo que tenemos que mirar con atención precisamente por los indicadores que estamos viendo de población migrante en los campamentos. En primer lugar, la vivienda, para acceder a una vivienda o para acceder a un subsidio de arriendo, en ambos casos uno tiene que contar con una cierta cantidad de ahorro que hoy en día nuestra población no está pudiendo tener, y acreditar cuentas de ahorro con una antigüedad mínima de 12 meses, por ejemplo, para el caso del acceso a la vivienda, entre otros requisitos que sin duda establecen trabas. Entonces, una de las medidas que se ha ido tomando han ido precisamente orientadas a levantar estas trabas en términos de poder generar un mayor acceso a la vivienda. Y en las últimas medidas que se han desarrollado, el MIMBU se ha enfocado a dos grandes líneas. Por un lado está el programa Construyendo Barrios y por otro lado el programa de gestión habitacional, y en la primera lo que busca es precisamente
fortalecer la estrategia de erradicación, es decir, tratar de movilizar a estas personas que habitan en estos espacios informales, consolidando barrios y comunidades y también tratando de integrar a estos habitantes en otros espacios. Por otro lado, el plan de gestión habitacional, que lo que busca es también mejorar las condiciones de habitabilidad de los campamentos, acelerando los procesos de acceso a la vivienda, como te decía, levantando ciertas trabas que hacen que hoy en día la población pobre y vulnerable o en calidad de migración informal no pueda acceder a la vivienda social. Muy importante que esas iniciativas se sigan replicando y también, ojalá en la medida de lo posible, ampliando en el territorio para que esta realidad vaya cambiando. Mayari Castillo, investigadora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor, muchas gracias por haber abordado este tema junto a nosotros acá en CNN. Muchas gracias por la invitación. De esta manera, y hablando sobre esta temática social muy relevante, uno de los ejes siempre a considerar dentro de las gestiones gubernamentales, la vivienda, el acceso a ella y la calidad también de la misma, estamos dando por finalizada nuestra edición de Entrevistas CNN. Quédese en nuestra compañía y nosotros, como siempre, nos vamos a volver a encontrar en una próxima edición. Que estén muy bien.